Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario sobre las pruebas escritas de la Convocatoria Territorial 2022. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación de las personas para concursos públicos de méritos y para la función pública. Les doy la bienvenida el día de hoy a este espacio en el cual abordaremos precisamente las pruebas escritas que se aplicarán en la Convocatoria Territorial 2022. Antes de comenzar, quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video y con las diapositivas que tienen en pantalla. Perfecto, muchas gracias. A continuación, vamos a ver los siguientes puntos. Fases y estado actual de la convocatoria. Pruebas a aplicarse. Pruebas de competencias funcionales, ejemplos. Pruebas de competencias comportamentales, ejemplos. Y pautas para cómo prepararnos para para las pruebas escritas que se aplicarán en esa convocatoria territorial 2022. Recordemos que la convocatoria territorial o de entidades del orden territorial 2022 abarca a 9 departamentos del país: Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Risaralda, Huila, Norte de Santander y Caldas. ¿Qué quiere decir que abarca a estos departamentos? Que la convocatoria territorial 2022 agrupa a entidades territoriales de estos 9 departamentos, es decir, alcaldías municipales, personal de carrera de los consejos municipales, personal de carrera administrativa de las entidades del orden municipal y departamental, personal de carrera de las gobernaciones departamentales, entre otras entidades del orden territorial. Esto es, digamos, que los empleos que integran la convocatoria de entidades del orden territorial 2022. Las fases de la convocatoria son las siguientes. Primero son las inscripciones. En un segundo momento, la verificación de requisitos mínimos. Para esta convocatoria finalizó el pasado 16 de noviembre del 2022. Finalizó preliminarmente en la medida en que aún resta por resolverse las reclamaciones que interpusieron las personas que resultaron no admitidas. Es decir, aún falta que se resuelvan estas reclamaciones para que se cierre definitivamente la fase de verificación de requisitos mínimos, y una vez se cierre la fase, resolviendo las reclamaciones, reiteramos, se pasará a la siguiente fase de la convocatoria, que es la aplicación de pruebas escritas. En este caso, para la convocatoria de entidades del orden territorial 2002, se previeron dos pruebas escritas: una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. Esto es precisamente lo que nos convoca el día de hoy, a dialogar, a discutir un poco sobre qué es lo que se evalúa en estas pruebas. Porque precisamente estamos viendo acá, según la estructura de la convocatoria, que una vez se cierre definitivamente la fase de verificación de requisitos mínimos, que estamos próximos a ello, se convocará la aplicación de pruebas escritas, de estas dos pruebas escritas que les menciono. Adicional a estas dos pruebas escritas, se aplica una prueba de valoración de antecedentes en la cual se asigna una puntuación a los certificados de experiencia y formación académica aportados durante la fase de inscripciones. Con los resultados de estas tres pruebas ya viene la otra parte del concurso, que es la expedición de lista de elegibles a cargo de la CNSC, el nombramiento en periodo de prueba a cargo de la entidad nominadora o la entidad que está convocando sus empleos a concurso de méritos, y finalmente la inscripción en el registro de carrera para en aquellos casos en los que el elegible supera el periodo de prueba. Recordemos que una vez la persona es nombrada en periodo de prueba, comienza, como la denominación del nombramiento lo indica, un periodo en el cual va a estar sujeto a una calificación que puede ser satisfactoria o no satisfactoria, y de ser satisfactoria se inscribe en el registro de carrera administrativa, y a partir de este momento cobrará plenos derechos de carrera, y en caso de ser no satisfactoria se declarará insubsistente el nombramiento y no continuará vinculado a este empleo. Tenemos aquí en esta gráfica, en esta secuencia de las fases de la convocatoria, que hay dos fases en rojo. Esto es porque estas dos fases son eliminatorias. La primera, la verificación de requisitos mínimos.
Entonces, quienes ya tenemos conocimiento de que fuimos admitidos al concurso, pues simplemente sabemos que vamos a superar o que ya superamos efectivamente esta fase. Adicionalmente está la prueba de competencias funcionales, que es una prueba eliminatoria, en el sentido de que yo debo obtener un puntaje de 65 sobre 100 puntos para continuar a la siguiente fase del concurso, que es la obtención de los resultados de la prueba de competencias comportamentales y la prueba de valoración de antecedentes. Es decir, yo para poder continuar en el proceso de selección necesito superar el puntaje mínimo eliminatorio de la prueba de competencias funcionales. Esto nos marca a nosotros el camino de preparación para las pruebas escritas, ya que precisamente esta prueba de competencias funcionales no solo es la más importante en función de su condición de eliminatoria, sino especialmente porque es la que mayor peso porcentual tiene. Tiene un 60% dentro de las pruebas que se aplicarán en el concurso y por lo tanto es la prueba que podemos decir más importante, que más peso porcentual tiene y para la cual me puedo y debo preparar en mayor grado. Precisamente vamos a hablar de esta prueba de competencias funcionales. Recuerden que pueden dejar sus dudas, sus inquietudes a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Estamos entonces en la prueba de competencias funcionales. El propósito de este espacio, reiteramos, para que vamos recapitulando hacia dónde vamos, es mencionar cuál es la metodología de evaluación que se sigue en las pruebas escritas y vamos a ver algunos ejemplos precisamente de esta metodología con el fin que nos aproximemos anticipadamente a aquello que nos vamos a encontrar el día de las pruebas. Para este punto de la convocatoria, estamos próximos como concursantes a ser llamado a la aplicación de pruebas escritas, en la medida en que la verificación de requisitos mínimos solamente resta resolver las reclamaciones de las personas no admitidas para la siguiente fase, que es precisamente la aplicación de pruebas escritas. En los concursos de méritos de la comisión, si bien no hay un término legal previsto para ello, se nos avisa con un mes de anticipación que van a aplicar las pruebas escritas. Usualmente se nos indica y adicionalmente se publica la guía de orientación al aspirante y los ejes temáticos. Es decir, con un mes de anticipación, yo voy a conocer los temas que de forma definitiva me van a evaluar el día de las pruebas. Esta prueba de competencias funcionales, volvemos a la prueba de competencias funcionales, evalúa tres componentes. De una parte, conocimientos básicos para todo servidor público al servicio del Estado. De otra parte, evalúa habilidades básicas, tales como lectura crítica, herramientas ofimáticas y habilidades de razonamiento numérico. Finalmente, y este es, digamos, el punto más importante de la prueba, evalúa los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo convocado. Tres componentes entonces que consideramos son evaluados en la prueba de competencias funcionales. Los repetimos: conocimientos generales que todo servidor público al servicio del Estado debe evidenciar. Debemos resaltar que estos conocimientos no son estándar, no están reglamentados, no son uniformes convocatoria a convocatoria. Por ejemplo, en una convocatoria puede considerarse que es un conocimiento general ciertos, digamos, ciertos elementos del derecho disciplinario, por ejemplo. Y en otra convocatoria puede considerarse que un conocimiento general es la gestión documental o gestión de archivo. En otras convocatorias se considera que es un conocimiento general, y en muchas diría yo, la constitución política y la estructura del Estado. A eso hacemos referencia con conocimientos básicos para todo servidor público. Hay una gama de conocimientos que se exigen para ser un servidor público y estos conocimientos varían convocatoria a convocatoria. Pero lo que debemos resaltar de este componente es que ustedes como concursantes, como participantes de un proceso de selección de esta naturaleza, deben tener unos conocimientos básicos del Estado, de la función administrativa, de la función pública en general. De otra parte, se evalúan habilidades básicas. Aquí hablamos de tres habilidades básicas que se evalúan esencialmente.
Una que podemos denominar comprensión lectora o lectura crítica, o que a veces está representada en otras modalidades similares como redacción de textos y ortografía, es decir, habilidades de tipo verbal o de comprensión, de comprensión de lectura, de razonamiento escrito, que digamos que podemos agrupar bajo estos conceptos. Una segunda modalidad o una segunda habilidad que podemos denominar razonamiento lógico-matemático. Hay veces se presenta con unas subcategorías, por ejemplo, razonamiento categorial o solución de problemas, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que es una modalidad de razonamiento lógico-matemático. Y hay una tercera habilidad que se evalúa constantemente y es herramientas ofimáticas. Esta es una tercera habilidad que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. Y finalmente, en la prueba de competencias funcionales se evalúan los conocimientos funcionales, es decir, aquellos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Entonces, si yo me estoy postulando a un empleo que debe desarrollar el rol logístico de la contratación, pues entonces precisamente esto es lo que yo debo reforzar de cara a las pruebas escritas, porque precisamente lo más probable es que de esto se me pregunte en el componente de las competencias funcionales. Tenemos entonces que en esta prueba hay tres componentes, los reiteramos: conocimientos básicos para todo servidor público al servicio del Estado, habilidades básicas, entre ellas razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora o lectura crítica y herramientas ofimáticas. Y adicionalmente se evalúan conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo convocado. Ya vamos a retomar estos asuntos. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver ejemplos de la evaluación que se sigue por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, o la metodología de evaluación, que es precisamente uno de los asuntos principales que nos convocan el día de hoy. Y es conocer o aproximarnos o volver a aproximarnos a la metodología de juicio situacional que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil hace ya algunos años. De forma previa, en las convocatorias CNSC se utilizaba una metodología de selección múltiple con única respuesta, en la cual cada pregunta podía ser resuelta individualmente considerada. Pero hoy en día, la metodología de juicio situacional implica que yo debo aproximarme primero a un caso o a un conjunto de hechos, un caso hipotético, y a partir de él yo debo resolver una pluralidad de preguntas. En esta situación a mí me están proponiendo un caso y me dicen que responda las preguntas 1 a 3. Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta también, pero la particularidad es que yo, para resolver cada pregunta, debo leer primero el caso hipotético inicial. Y a partir de este caso hipotético, a su vez, se desprenden una pluralidad de preguntas. Miren que aquí me están presentando las preguntas 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Esta es la metodología de juicio situacional. Cada una de las preguntas solamente contiene una clave de respuesta y las demás son distractores. En las pruebas escritas que ustedes encontrarán, probablemente solo incorporarán 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una será correcta. Es irrelevante el hecho de que nosotros acá estemos mostrando 4 opciones de respuesta, porque la metodología es la misma. Es decir, selección múltiple con única respuesta, con la particularidad que es una metodología de juicio situacional. Es decir, yo no puedo responder esta pregunta sin previamente haber leído esta situación, porque no voy a entender de quién están hablando. Entonces, para poner en marcha el ejemplo, vamos a leerlo de forma colectiva. Un colegio privado dispone en su manual de convivencia que está prohibido el uso del cabello largo para los adolescentes. Uno de sus estudiantes viene desde hace meses incumpliendo con esta disposición normativa, por lo cual el colegio le hace una advertencia escrita. El estudiante considera violentado su derecho a un libre desarrollo de la personalidad, por lo que decide continuar dejándose el cabello largo. Ante esta situación y sin seguir el procedimiento dispuesto en su manual de convivencia, el colegio decide expulsar al estudiante sin previamente adelantar el procedimiento disciplinario establecido para estos casos.
El estudiante hace un derecho de petición solicitando conocer los motivos de la expulsión, pero el colegio no da una respuesta afirmando no estar obligado a ello por ser una institución privada. Entonces aquí tenemos un eje temático que podemos llamar constitución política, derechos fundamentales, derechos constitucionales, es decir, la denominación puede variar convocatoria a convocatoria, pero debemos acordar que esto puede significar un conocimiento general en un determinado concurso público de méritos y es un conocimiento general para todo servidor público. Digamos que se trata de derechos constitucionales, a eso hace referencia este caso y a eso hacen referencia las preguntas que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a responder cada pregunta. Pregunta número 1. La expulsión sin seguir el procedimiento establecido en el manual de convivencia corresponde a una vulneración del derecho a un debido proceso, B, ser juzgado en un plazo razonable, C, el libre desarrollo de la personalidad, D, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces miren bien que aquí tenemos 4 opciones de respuesta. Les reitero que solo una contiene la clave de respuesta. En este caso, a mí me están preguntando por el hecho concreto de la expulsión, pero visto desde, digamos, desde la perspectiva de que no se siguió el procedimiento establecido. Vamos a retomar entonces el caso hipotético. Miren que a mí me están diciendo, ante esta situación y sin seguir el procedimiento dispuesto en su manual de convivencia, el colegio decide expulsar al estudiante sin previamente adelantar el procedimiento disciplinario establecido para estos casos. Entonces, el hecho que la institución no sigue el procedimiento establecido en el manual de convivencia es una vulneración del debido proceso en este caso. Miren que yo tengo otra opción acá que es deseable, que yo puedo verme abocado a seleccionar, y es el libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Porque yo puedo descartar ser juzgado en un plazo razonable. Digamos que uno puede como que decir intuitivamente que no cuadra. Y lo mismo no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, porque realmente no se trata de esta situación, no, nada me mencionan de esto. Pero el libre desarrollo de la personalidad sí es un derecho que está allí cuestionado o que está en juego con las decisiones de la institución. Entonces yo me podría haber abocado a responder la opción C, pero yo tengo que tener en cuenta que a mí me están preguntando por la vulneración del procedimiento. Y esa vulneración del procedimiento está directamente relacionada con el derecho constitucional al debido proceso, que es un derecho de rango fundamental. Entonces, miren que yo para resolver cada pregunta debo tener muy en cuenta no solamente los hechos de cada pregunta, sino adicionalmente y especialmente el caso hipotético inicial. Con ello tenemos entonces que la segunda pregunta viene así. La expulsión comporta para el estudiante A una vulneración de derechos fundamentales, B una sanción justa por el mal uso de derechos ciudadanos, C una vulneración de derechos sociales, económicos y culturales, D una sanción adecuada por inobservancia de normas de carácter inferior a la ley. Entonces aquí ya tenemos pues que es 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Entonces aquí, digamos que una opción que es deseable también es una sanción justa por el mal uso de derechos ciudadanos. Realmente nosotros aquí en esta pregunta estamos trayendo a ustedes un caso que ha sido resuelto múltiples veces por parte de la Corte Constitucional sobre el alcance al libre desarrollo de la personalidad en las instituciones educativas y los límites de los manuales de convivencia para regular algunos asuntos de la presentación personal. Para la situación que mencionamos, la expulsión del estudiante comporta una vulneración de derechos fundamentales. Esto es claro. También puede considerarse que es una sanción justa, aunque en el estado actual de interpretación de estos derechos del libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, pero especialmente el libre desarrollo de la personalidad,
La actuación de este colegio sería una actuación contraria a este derecho fundamental. No se trata de una vulneración de derechos sociales, económicos y culturales, al menos digamos que esencialmente. Se trata de una vulneración de derechos fundamentales. Bueno, entonces digamos que en este caso sería la clave de respuesta la A. Vamos a leer la tercera pregunta. Para lograr una mejor defensa de sus derechos vulnerados, concretamente ante la decisión de expulsión del estudiante, podrá acudir a la acción de A, grupo, B, tutela, C, popular, D, cumplimiento. Aquí, pues, son preguntas fáciles. La idea es que seamos capaces de resolverlas, digamos, con facilidad, al menos de cara a este espacio. La respuesta es la acción de tutela. Este sería, digamos que la acción adecuada de acuerdo a los que me están presentando allí. Yo puedo descartar la acción de grupo porque no es una situación que implique que pueda activarse esta acción constitucional. Tampoco la acción popular es viable en este caso y tampoco la acción de cumplimiento. Estas cuatro acciones que vemos allí, las cuatro opciones de respuesta, corresponden a acciones constitucionales, es decir, acciones procesales que están reguladas directamente en la Constitución política, la acción de grupo, la acción de tutela, la acción popular y la acción de cumplimiento. La acción de tutela sería la adecuada en este caso para proteger los derechos fundamentales vulnerados del estudiante menor de edad a quien se le está exigiendo un determinado corte de cabello. Hay personas que este tipo de situaciones les parecen bastante curiosas porque consideran que, que la educación privada implica la aceptación de unos códigos de ética y unos códigos religiosos que deben ser aceptados por el estudiante que se matricule en este tipo de instituciones. Pero hay que recordar que la institución, la educación, perdón, es un servicio público educativo, es decir, son los particulares los que están brindando educación, pero en nombre del Estado, por así decirlo. Es decir, es el Estado quien regula este servicio público, que a la vez es un derecho fundamental. Entonces, no rige la voluntad privada de forma absoluta. Es decir, las normas que se crean desde las instituciones privadas educativas no están por encima de las leyes y por encima de la constitución política, ni mucho menos por encima de los derechos fundamentales, en este caso, el derecho esencial discutido en este conjunto de preguntas, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Vamos a ver un segundo ejemplo, perdón, que se trata de una habilidad, la habilidad de comprensión lectora. Ustedes en muchos concursos públicos de mérito se van a encontrar con este eje temático. Por eso es muy importante ejercitarse en este tipo de preguntas, porque demandan de mí digamos, unas habilidades también específicas. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Lo vamos a ver brevemente porque se trata como les mencionaba, de un ejercicio de comprensión lectora. En este caso a mí me presentan un texto de la novela Delirio de Laura Restrepo, ¿cierto? Allí me presentan a mí una lectura que yo debo seguir atentamente y a partir de esta lectura, entonces yo debo resolver una serie de preguntas. En este caso, las preguntas 1 a 3 también. Vamos a leer entonces. Mm, Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en el que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada en el fondo mirando por la ventana de muy extraña manera. La historia, cierro comillas, esta historia básicamente es la de un hombre que se va de viaje y regresa y encuentra que su mujer, bueno, no está en la casa y adicionalmente, cuando la encuentra, que está fuera de su ser, que no está en un estado demencial y que no ha podido recuperarse, que la mujer no, pues que la esposa, que la compañera no ha podido recuperarse de este estado demencial. Fui a mi regreso de un viaje corto, solo 4 días por cosas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó bien.
Cuando me fui no le pasaba nada raro o al menos nada fuera de lo habitual, ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está, pero ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? Él ha tratado por todos los medios de hacerla entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde pequeña tiene lo que llaman un don de los ojos o visión de lo venidero, y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina pronosticó que algo saldría mal y yo, como siempre, pasé por alto su pronóstico. Me fui de la ciudad un miércoles, la dejé pintando de verde las paredes del apartamento y el domingo siguiente, a mi regreso, la encontré en un hotel al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco. No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia porque si se lo pregunto me insulta. Hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trato como si yo ya no fuera yo ni ella fuera ella. Intenta explicar a Aguilar y si no puedes porque él mismo no lo comprende. La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza. Hace ya 14 días que la ando buscando y me va la vida en encontrarla, pero la cosa es difícil. Es angustiosa morir y jodidamente difícil. Es como si Agustín habitara en un plano paralelo al real, cercano pero inabordable. Es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce pero que no logra comprender. La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustín es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra. Y al minuto siguiente, en un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. Entonces, este, les reitero, es un extracto de la novela Laura Restrepo, de Delirio, de Laura Restrepo. Y a partir de este texto yo debo resolver tres preguntas. La primera, la expresión don de los ojos es utilizada en el texto para referirse a la buena vista que ha tenido Agustina desde pequeña. Evidentemente, no. Las visiones que tiene Aguilar sobre el futuro, tampoco, porque no estamos hablando de Aguilar, sino de Agustina. Las premoniciones que experimenta Agustina desde pequeña y la posibilidad de Aguilar de predecir malas situaciones. En ese caso, creo yo, la clave de respuesta es la C. La segunda pregunta dice así, la palabra tarascadas, subrayada en el texto sin cambiar el sentido, se puede reemplazar por excepto A, dentellada, B, mordisco, C, golpe de ladrido. Muy bien, y la tercera pregunta, la oración Agustín es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, da cuenta de A, la imposibilidad de Agustina para salir del trance por sí misma, B, una expresión que usa Aguilar para insultar a su esposa, C, la capacidad de Agustina para personificar animales, D, la imposibilidad de Agustina para salir de aquella habitación de hotel. Allí tenemos entonces tres preguntas que se derivan de este, bueno, del texto que estaba en otra diapositiva, en otra presentación. Tres preguntas, selección múltiple con única respuesta. Recordemos que estamos viendo un ejemplo de una habilidad que integra la prueba de comprensión lectora, una habilidad que denominamos para estos efectos comprensión lectora o lectura crítica, que integra la prueba de competencias funcionales, perdón. Es decir, esta habilidad de comprensión lectora que se evalúa dentro de la prueba de competencias funcionales. Recuerden que estamos discutiendo sobre el contenido y la metodología de lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. Y adicionalmente, en esta prueba, recordemos que son tres elementos los que resaltamos que se evalúan en la misma. Conocimientos generales, habilidades y conocimientos funcionales. Este es el tercer componente, derecho disciplinario en este caso. Vamos a leer la situación. La Procuraduría General de la Nación solicita a un municipio información sobre modificaciones que se hicieron en la planta de empleos de la entidad. El funcionario encargado de brindar la información no solo elude entregar una serie de documentos de la entidad aduciendo su pérdida, sino que además modifica el contenido de una serie de documentos
pues teme que la entidad sea sancionada por errores que se cometieron al modificar la planta de empleo de la entidad. Respondan las preguntas 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los anteriores hechos. Pregunta número 1. La competencia para investigar y sancionar disciplinariamente al funcionario recae preferentemente en Personería, Contraloría y la Unidad de Control Interno Disciplinario de la entidad territorial. 4 opciones de respuesta, solamente una contiene la clave de respuesta, solamente una es correcta. Segunda pregunta, de comprobarse la existencia de la conducta del funcionario, este deberá ser sancionado por un tipo de falta leve, grave, severa, gravísima. Tercera pregunta, en caso que la entidad territorial no cuente con una oficina de control interno disciplinario, la competencia para adelantar la investigación y sanción de la conducta recaerá en primera instancia en A, el nominador, B, la Contraloría Departamental, C, el superior inmediato del empleado, D, el jefe de la unidad de personal. Allí tenemos entonces 3 preguntas de derecho disciplinario como un ejemplo de la prueba de competencias funcionales de los conocimientos funcionales. Este módulo sería, por ejemplo, para un operador disciplinario, es decir, para la persona que está encargada de impulsar el trámite disciplinario en una entidad del Estado, por ejemplo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para la prueba de competencias comportamentales. Recordemos que la prueba de competencias comportamentales es una prueba en la cual ya no se evalúan competencias relacionadas con el saber, como sucede en la prueba de competencias funcionales, sino que en esta se evalúan competencias relacionadas con el ser. Entonces allí nosotros tenemos que cambiar totalmente el chip, porque el contenido de evaluación ya no es el mismo. Aquí me van a evaluar si yo poseo ciertas aptitudes, ciertas actitudes y en general ciertas competencias relacionadas con el ser. Estas competencias, denominadas competencias comportamentales, son reguladas por el Estado a través de normas reglamentarias. Precisamente a través del decreto 1083 del 2015, que es una norma que compila una serie de normas de la función pública o que regulan la función pública, entre ellas las competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Entonces, tenemos unas competencias que son comunes a todos los niveles, unas competencias que son propias de cada nivel. Recordemos que la función pública está dividida en niveles. Principalmente en los empleos de carrera están integrados o los empleos de carrera corresponden a los niveles profesional, técnico y asistencial. Estos son los niveles jerárquicos que esencialmente se convocan a concurso de méritos. Entonces tenemos que hay unas competencias que son específicas de cada nivel jerárquico, pero hay unas competencias que son comunes a todos los niveles. Podemos definir estas competencias como expectativas que tiene el Estado frente a los servidores que integran su planta de empleos, ¿cierto? O las plantas de empleos de las distintas entidades. Es decir, hay unas expectativas que no solo son expectativas de conocimiento, sino que son expectativas actitudinales. Es decir, se espera de ustedes como eventuales funcionarios públicos que posean la competencia de aprendizaje continuo, que es una competencia común a todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que se espera de ustedes que tengan la capacidad de formarse permanentemente para desempeñar mejor sus funciones. Se espera de ustedes que tengan la capacidad de trabajar en equipo, que se adapten al cambio, que tengan la capacidad de atender las distintas situaciones de usuarios y ciudadanos, entre otras aptitudes que están reguladas mediante competencias comportamentales. Entonces tenemos unas competencias que son comunes a todos los niveles: aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Tenemos unas competencias que son específicas del nivel profesional: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación de decisiones, dirección y desarrollo de personal y toma de decisiones. Tenemos unas competencias que son específicas de nivel técnico, que son confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad.
unas competencias que son propias del nivel asistencial, manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. Estas son las competencias que se evalúan esencialmente en los concursos públicos de méritos. Ahora vamos a ver cómo se evalúan estas competencias a través del cuarto ejemplo de la evaluación de competencias comportamentales. Un momento. Para ello vamos nuevamente a la metodología de juicio situacional, porque las competencias comportamentales también se evalúan a través de esta metodología. Vamos a leer entonces este primer caso. En la entidad para la cual usted trabaja, han incorporado a través de concurso de méritos un grupo grande de profesionales nuevos. El concurso buscó vincular a personas recién egresadas de sus carreras profesionales y así fortalecer la comunidad de profesionales sin experiencia, permitiéndoles acceder a empleos públicos. Varios de los nuevos empleados se vinculan a su equipo de trabajo. Responda las preguntas 1 a 3. Pregunta número 1. Usted detecta que uno de los nuevos empleados tiene falencias en llevar a cabo algunas tareas básicas, pues no tiene la práctica para ello. Frente a esto, A, permite que se apropie de los conocimientos a partir de la propia experiencia, así implique cometer errores. B, les explica detalles del trabajo sin compartir toda la información para que pueda aprender de la experiencia. C, se reúne con él periódicamente de manera informal para resaltar algunos procedimientos que puede mejorar. Entonces allí tenemos 4 opciones de respuesta. De estas solamente una contiene la clave de respuesta. Miren que allí como que estamos en algo totalmente distinto a lo que estábamos hace un momento. La segunda pregunta es la siguiente. Usted encuentra a uno de los empleados nuevos realizando una tarea asignada, pero sin tomar las medidas adecuadas. Frente a ello, A deja que termine su tarea y le da las indicaciones para que lo haga bien. B, no le hace notar su propio error, pues debe aprender por sus propios medios. C, lo interrumpe y le indica de qué manera puede llevar a cabo la actividad de forma correcta. Nuevamente, estamos ante 3 opciones, una de ellas tiene la clave de respuesta. Tercera pregunta, en las primeras reuniones del equipo de trabajo, ¿usted prefiere A, invitar todo el equipo de trabajo desde el primer momento para ir formando a los nuevos compañeros? B, invitar poco a poco a los nuevos empleados para que vayan adaptándose a las dinámicas de trabajo de la dependencia. C, reunirse solo los empleados antiguos para coordinar la forma en que adaptarán al nuevo equipo de trabajo a las actividades de la dependencia. Entonces aquí, ¿qué me están evaluando? Me están evaluando la competencia de trabajo en equipo. Es una competencia común a todos los niveles. Es decir, esta situación hace referencia a la competencia de trabajo en equipo y en cada pregunta se evalúa la competencia de trabajo en equipo. Solo una de las opciones contiene la clave de respuesta, pues solo una de las opciones evidencia en mayor grado la competencia. Esta competencia de trabajo en equipo se define como trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución que quiere con el equipo, con metas. Bueno, aquí me quedó algo mal incorporado del decreto 1083, pero vamos a ver brevemente cuál es la definición que trae el decreto de la competencia de trabajo en equipo. De hecho, les voy a compartir mi pantalla para que entre todos lo veamos. Muy bien, allí estamos compartiendo pantalla. La competencia de trabajo en equipo se define como trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de quiere con el equipo metas institucionales. Vamos a ver si es que hay un error en el sistema normativo de la función pública. Este es un sistema de consulta normativa que se llama BILEX, que es para consulta de normas, un sistema que ya pues es pago y contiene normas siempre actualizadas, trabajo en equipo. Dice así, trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales comunes. Esa es la definición de la competencia. Y aquí están las conductas asociadas. Estas sí las podemos ver de la diapositiva. Entonces, las conductas asociadas de la competencia de trabajo en equipo son las siguientes. Cumple los compromisos que adquiere con el equipo.
respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo, asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la consecución de los objetivos grupales. Establece una comunicación directa con los miembros del equipo que permite compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad. Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de reconocimiento y apropiación de las actividades a cargo del equipo. Entonces, retomamos antes de continuar. Las conductas asociadas a esta competencia me indican también cómo se pone en marcha la competencia de trabajo en equipo, es decir, cómo yo evidencio la competencia. Tenemos entonces que cada una de estas preguntas me está evaluando la competencia de trabajo en equipo, pero solo una opción de respuesta evidencia en mayor grado la competencia. Por ejemplo, en las primeras reuniones del equipo de trabajo, usted prefiere. En este caso, la clave de respuesta sería la A, invitar a todo el equipo de trabajo desde el primer momento para ir formando a los nuevos compañeros. ¿Por qué? Porque miren que la conducta asociada dice lo siguiente: integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de reconocimiento y apropiación de las actividades a cargo del equipo. Hay personas que cuando llegan nuevos miembros a una entidad, como que tratan de excluirlos hasta que ya forzadamente, digamos, se integran al equipo de trabajo, pero esta exclusión a veces denota una falta de capacidad para trabajar en equipo. Entonces, aquí vemos cómo se evalúa la prueba de competencias comportamentales. Reiteramos entonces que también se evalúa bajo la metodología de juicio situacional y que se evalúa teniendo en cuenta las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado según el nivel jerárquico al cual se encuentre adscrito. Vamos a la parte final entonces y es cómo prepararnos. Aquí vamos a hacer dos recomendaciones de cómo prepararnos. La primera recomendación es conocer el contenido funcional del empleo al cual yo me estoy postulando. Cuando yo me postulo un empleo, me fijo muchas veces en si cumplo los requisitos mínimos y si el salario me gusta. Esto también es muy importante, pero esencialmente me debo fijar si yo cumplo con esa experiencia y si tengo los conocimientos para desempeñar ese empleo. Pues si cumplo con la experiencia y con la formación es fundamental, porque si no cumplo, pues no voy a poder concursar porque no voy a superar la fase de verificación de requisitos mínimos. Pero adicionalmente yo debo observar si tengo los conocimientos para desempeñar las funciones del empleo. Y esto hago referencia cuando indico que se debe conocer el contenido funcional del empleo. Aquí vemos este empleo, un ejemplo tomado del CIMO, es un profesional especializado. Tiene el siguiente propósito: generar la nómina a través de la gestión de procedimientos establecidos durante el ciclo de vida del talento humano en el marco de la normativa vigente y lineamientos establecidos. Y tiene una serie de funciones que me interesa resaltar: ejecutar la liquidación de la nómina y contribuciones de ella, prestaciones sociales y demás reconocimientos al personal activo. Suministrar la información para la actualización de las bases de datos, tales como hojas de vida, nómina, novedades de personal, entre otros. Hacer seguimiento y control de las incapacidades reportadas por enfermedad común y subsidio por maternidad. Proyectar actos administrativos. Generar los indicadores, estadísticas e informes relacionados con la información de la nómina de personal, entre otras funciones. Entonces aquí vemos que la persona que se presente a este empleo debe conocer muy bien sobre situaciones administrativas de los empleados de carrera administrativa, sobre liquidación de nómina, sobre gestión del talento humano en las entidades del Estado, y precisamente este es el contenido funcional del empleo. La persona que se postule a este empleo debe fortalecer estos conocimientos que acabo de mencionar, es decir, nómina, prestaciones sociales, eh, situaciones administrativas de los empleados de carrera, entre otras funciones relacionadas con la gestión del talento humano. Entonces allí tenemos esta primera recomendación: conozcan bien el empleo al cual se postularon, conozcan bien las funciones de este empleo y analicen cuáles son las funciones o cuáles son los conocimientos que están detrás de las funciones. ¿Listo? Esa es la primera recomendación.
La segunda recomendación tiene que ver con una parte ya del paso a paso del concurso de méritos y es conozcan la cartilla de orientación al aspirante que publica la Comisión Nacional del Servicio Civil aproximadamente con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas escritas. Vemos, por ejemplo, esta convocatoria IMPEC administrativos está próxima a pruebas escritas. Allí voy a encontrar esta opción de guías y voy a encontrar la guía para la aplicación de pruebas escritas. Allí me van a explicar todo sobre las pruebas. Esta guía solamente se publica con un mes de anticipación. Entonces yo con un mes de anticipación me voy a enterar de estas particularidades. Y adicionalmente, fundamentalmente me voy a enterar de los ejes temáticos que me van a evaluar. Miren que yo les estoy recomendando que ustedes se preparen para las pruebas escritas anticipadamente en la medida en que ustedes pueden hacerlo conociendo el contenido funcional del empleo al cual se están postulando. Pero ustedes pueden anticiparse, pero pues ustedes deben anticiparse a esas pruebas escritas. Pero un mes antes de las pruebas, ustedes les informan los ejes temáticos definitivos que les evaluarán. Y a partir de este momento, ustedes deben enfocarse exclusivamente en esos ejes temáticos. Por eso es importante estar atento de este instructivo de pruebas que publica la comisión y la universidad encargada de aplicar las pruebas escritas. En este caso, para la convocatoria de entidades del orden territorial, aún no hay una guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas, ya que aún están en proceso de diseño y para su posterior, digamos que citación, pero en algún momento aparecerá aquí esa guía de orientación al aspirante y será de obligatoria consulta para ustedes, porque les indicará la metodología de evaluación definitiva y específicamente los ejes temáticos que les serán evaluados. Entonces allí tenemos las dos recomendaciones básicas que a nuestro juicio ustedes deben atender en este punto de la convocatoria para prepararse para las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Muy bien, finalmente los invitamos a conocer nuestro sitio web. Allí tenemos para ustedes un curso, el curso para la convocatoria de entidades del orden territorial 2022. Es un curso bastante completo en el cual van a encontrar simulaciones de pruebas escritas, más de 1.200 preguntas con una amplia retroalimentación en conocimientos, en habilidades y en competencias comportamentales y también una serie de lecciones en video que les permitirán prepararse para este concurso de méritos, que les permitirán familiarizarse con la metodología de evaluación, que les permitirán profundizar en esos conocimientos que les serán evaluados y en general emprender un proceso de preparación serio para las pruebas escritas. También les queremos comentar que en este momento estamos en promoción hasta el próximo domingo utilizando el código Black Friday, todo en minúscula, que les estoy escribiendo a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. A partir de este código promocional tendrán un descuento del 20% en el acceso al curso. Reiteramos, hasta el siguiente domingo, este es domingo 27 de noviembre, hasta ese día estará habilitado este descuento y posteriormente volverá a su descuento, a su costo habitual. Les reitero que deben ingresar el código promocional para hacer uso de este descuento. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. El propósito de este espacio era que nos aproximáramos a la metodología de evaluación, a las características más importantes de las pruebas escritas para la convocatoria territorial 2022. Agradecemos su asistencia a este espacio y espero que nos encontremos prontamente en los siguientes espacios de formación que tendremos habilitados para esta convocatoria. En este momento les voy a compartir a través del chat el link para acceder a nuestro curso virtual. Se lo recomiendo ampliamente. Es un curso muy completo que les permitirá emprender una preparación amplia para las pruebas escritas. Muy bien, muchas gracias, que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad.